Entonces había una profe en filosofía y letras que decía que ella hacía fenomenología y empezaba su clase de historia de la educación por la actualidad. Siglo XXI, después siglo XX, después siglo XIX, e iba siempre para atrás para ver cómo se había construido lo que teníamos en el momento. Deconstruía, desarmaba lo que estaba. No me imagino, no me pidan que yo lo haga, no me imagino cómo hacerlo. Debe ser realmente muy complicado y bastante tenemos los varones con el proceso de deconstrucción actual que tratamos de hacer. A los que lo tratamos de hacer, porque hay quien no. Así que esa es una de las formas para ver la teoría del conocimiento. Veámosla, pero tomando la estructura y desarmándola hacia atrás. El materialismo dialéctico, el marxismo, dice que para analizar un objeto de conocimiento cualquiera hay que analizarlo en su estructura y en su historia. No se puede hacer ni la historia sola ni la estructura sola. Eso es lo que hace Marx en El Capital. Analiza toda la historia del desarrollo de la sociedad, pero también analiza la estructura del capitalismo para poder revisar ambos a la vez. Otra manera de ver la ciencia. Nosotros acá les acabo de dar dos datos porque después vamos a hablar de cómo el positivismo y cómo el marxismo periodizan la historia para los libros que ustedes van a leer. Pero también para que después vayan pensando en todo lo que leen. ¿Desde qué lugar me está hablando? Leo 3, 4, 5 teorías de la historia, 3, 4, 5 teorías lingüísticas. ¿Desde qué lugar me está hablando? Que después la profe de lingüística queda grabado, que venga y me lo reclame. Que creo que es Silvia Tolosa, ¿no? Ah, sí. Que quede grabado acá, Silvia, esto es para vos. La profesora Silvia Tolosa me llamó hoy y me dijo que ya les envió los materiales, que por favor los lean para mañana. ¿Sí? Que están enviados los materiales por mail, que son simples y rápidos y amenos para leerlos, que por favor los lean para mañana. Menos mal que me fui a la lingüística un rato. Profe, teoría literaria la tenemos acá. Bueno. Pero igual sí, la tenemos a ella. En cualquier caso, cuando hablamos de teoría, hablamos de cuestiones epistemológicas, ella podrá hablar, después agregarle otras, pero la pregunta para cuando ustedes lean siempre va a ser, ¿qué subyace a esto? ¿Desde qué teoría y desde qué posición me está hablando? No para que estén de acuerdo o no estén de acuerdo y definan si sí o si no, porque el primer lugar es entender qué es lo que me está queriendo decir. Porque detrás de una teoría epistemológica, una teoría del conocimiento, detrás hay una teoría de la sociedad. Si yo digo que todo lo que organiza el conocimiento es solo el objeto y el método en condiciones de laboratorio y que todo lo demás no es conocimiento verdadero, estoy hablando de una teoría de la sociedad. ¿Y qué hago? Voy a pagar las investigaciones que me convengan para que digan lo que yo quiero decir. La cuestión, dice Humpty Dumpty, es saber quién manda. Cuando leemos las investigaciones, preguntémonos, ¿quién la financia? Siempre, de cualquiera, ¿sí? De cualquiera. ¿Quién la financia? ¿Dónde trabajas vos? A ver, decime desde qué lugar estás hablando. Porque entonces yo puedo ubicar qué es lo que me está diciendo. Y cuando escriben lo mismo. Yo veo cuánto tiempo tengo para agregar datos. Hay un libro de un escritor norteamericano, sociólogo norteamericano, Daniel Bell, que se llama El advenimiento de la sociedad industrial. No creo que ustedes lo tengan, pero para que vean cómo se construye sociedad sobre la base del conocimiento, ese libro tiene un último capítulo que se llama Coda, una agenda para el futuro. Y esa coda es el informe que Daniel Bell le presentó al
Departamento de Estado de Estados Unidos sobre cómo tenía que ser la política norteamericana en el último cuarto de siglo, del siglo XX. Cualquiera que lea historia del siglo XX ve cómo todo eso estaba planificado sobre la base de las teorías ideológicas, las teorías del conocimiento, las teorías económicas, todo planificado, todo desarrollado, presentado en 1973 para que planifiquen lo que tenían que hacer en los últimos 25 años. Conocimiento es poder, tiene razón Humpty Dumpty. ¿Sí? Bien. Ahora estamos viendo no todas las teorías epistemológicas, sino formas de clasificar a la ciencia. Según disciplinas, me olvidé ahora el nombre del autor, recién lo tenía, después se lo voy a pasar el libro. Según las disciplinas, si nosotros lo miramos, perdón, no según disciplinas, está mal escrito. Borro. Según la producción del conocimiento. Y según la producción del conocimiento, tenemos otras tres formas. Esto es, las ciencias producen conocimiento, pero lo producen de diferente manera. La primera es disciplinar. Cada disciplina, aislada de las otras, produce conocimiento. La teoría literaria, la historia, la economía, la sociología, todas, cada una produce su propio conocimiento. Y en ese sentido, está más cercana esta clasificación a la clasificación del positivismo, porque si nos quedamos solo en las disciplinas, como cada una produce la propia y su propio conocimiento, entonces podemos decir, bueno, acá podemos ubicar cada una de estas y después nos ponemos a discutir si es ciencia o no. Pero es disciplinar, separadas. La segunda forma de producir conocimiento, modos de producir conocimiento, es la interdisciplinar. En la interdisciplinar, vamos a hacer un gráfico de conjuntos para que se vea la diferencia con la que viene después. En la interdisciplinar tenemos un problema. Y cada disciplina aporta su solución. La historia dice algo del problema. La lingüística dice algo del problema. La sociología dice algo del problema. ¿Sí? Cada disciplina aporta algo para resolver ese problema, pero es cada disciplina juxtapuesta con las otras, cada una separada de las otras. Esa es la noción de interdisciplina. Y producimos un conocimiento necesario para solucionar el problema a partir de que cada uno aporta lo suyo. Ahora bien, la tercera forma tiene algunas sutiles diferencias, pero la vamos a reconocer en una ciencia nueva, relativamente nueva. La tercera forma es la transdisciplina. Transdisciplinar, transversal. Vamos a recordar este concepto cuando en el año hablemos de la ESI y hablemos de por qué la ESI es transversal. ¿Sí? Guárdenlo esta información para hablar de por qué la ESI
la educación sexual integral, la ley de educación sexual integral, porque es una ley nacional, porque se concibe como transversal. ¿Qué hace la transdisciplina? Vamos con otro tipo de gráfico. La transdisciplina tiene el problema y una vez que tiene el problema, lo que hace es que todas las ciencias, vamos a poner de nuevo historia, sociología y lingüística pusimos, todas están atravesadas por el problema. Fíjense que hice como una flecha, una curva acá abajo y atravesé las tres. Historia, sociología, lingüística, las atravieso. Y lo que hace la transdisciplina es crear un conocimiento nuevo. Un conocimiento nuevo que no existe, porque lo que pasa es que todas las disciplinas dan un pedazo de lo suyo para crear el conocimiento nuevo. Gráficamente se entiende. En vez de que cada una dice, mi solución histórica es esta, mi solución sociológica es esta, mi solución lingüística es esta, no. Los lingüistas dicen, che, te dejo esto. Los históricos dicen, che, te dejo esto. Los sociológicos dicen, che, te dejo esto. Una parte cada uno y crean un conocimiento nuevo. Nuevo, dice acá, ¿Cuál es la ciencia transdisciplinar por excelencia que surge de la teoría general de los sistemas? La ecología. La ecología es una ciencia nueva que crea, tomando de la teoría general de los sistemas, elementos de todas para crear la noción de ecosistema. Y cuando todos hemos leído algo sobre ecosistema, sabemos que un ecosistema está compuesto de nociones geográficas, históricas, sociológicas, biológicas, ¿no? Que se compone de todo esto, pero no de toda la ciencia de cada una, sino de las partes necesarias para analizar el problema y crear una forma nueva. Esa es la transdisciplina. Y en esta me toca a mí usar el machete para poder explicar básicamente. ¿Hasta acá está? Después veremos mi pregunta, ustedes se la estarán preguntando también, es ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve la pedagogía? ¿Para qué me sirve el lenguaje? ¿Para qué me sirve la lingüística? Esa es mi pregunta. Vamos a ver para qué les sirve. Pero, primero que nada, les sirve como base para saber lo que están leyendo. Para que todo lo que estén leyendo les dé un marco de esto viene de tal o cual lugar, esto tiene tal o cual forma, y poder ir entendiendo de a poco, mira, descubrí esto y lo encontré, e irán apareciendo cosas en la lectura. Nosotros, muchos profes, planteamos esto. No puede ser que aborden el conocimiento de su carrera sin tener nociones epistemológicas. A lo mejor no aparecen este año. A lo mejor no les aparecen este año. Yo les digo que sí, y por el momento las tenemos como base para la lectura de todo lo que viene después. ¿Sí? Esto es base para saber qué otras cosas vamos leyendo y de dónde vienen. Cuando leamos la educación desde el punto de vista positivista y hablemos de la construcción de la educación según el punto de vista positivista, podremos volver a esta noción epistemológica.
de acá sale. Como vamos a hablar de historia de la educación y tenemos que hablar del siglo XIX y de la construcción de los sistemas educativos nacionales, e insisto con que el capitalismo utiliza al positivismo como su base científica en el mismo siglo en que se construye la ciencia, la sociología, el análisis de la sociedad, en el mismo siglo en el que se construyen los estados nacionales y los sistemas educativos nacionales, todo en coincidencia. Esto, por lo menos este análisis positivista, nos servirá para saber de qué hablamos cuando hablamos de historia de la educación en el siglo XIX. Y después veremos con las otras, qué otras posibilidades de construcción hay que sean alternativas a esto que tenemos funcionando ahora, que es lo construido, como les digo, en el siglo XIX. Y la última, puso acá el autor de los modos de producción de conocimiento se llama Gibbons, con 2B. Yo sabía que me iba a volver en algún momento. Y acá hay un tercer planteo, que es que nosotros analizamos la ciencia, porque todo esto es para saber si es ciencia o no. Todo esto es para saber si lo que nosotros leemos es un discurso científico o no. Nosotros hablábamos en este instituto de ciencias sociales. Nosotros decíamos que este es un instituto de ciencias sociales. Hasta que llegó Silvia Tolosa y nos dijo, hay que agregar ciencias y discursos sociales. Y entonces, la cuestión es pensar en esto. Bueno, ¿qué discurso estoy recibiendo yo? ¿Qué discurso estoy leyendo yo? ¿Sobre qué lugares está construido? ¿Qué discurso están recibiendo ustedes? También para decodificar a este profesor. A los otros, si los decodifican, no sé si todos van a querer que se lo digan. A mí, si me dicen, pero ustedes tal cosa, no hay problema, lo discutimos. Después nos peleamos por lo de la vacuna. Entonces, Habermas, así como Jürgen, que se escribe con diéresis, para recordar, para quienes no lo recuerdan, la diéresis son los dos puntitos sobre la U. Jürgen se escribe Jürgen. Después sus compañeros lo están copiando porque son todas buenas y todos buenos acá y se lo van a pasar a ustedes. Jürgen Habermas, que se escribe con H así como suena. Habla de que nosotros, para revisar y clasificar a las ciencias, tenemos que entender qué interés tienen. Tenemos que pensar sobre qué intereses están hablando estas ciencias para entender dónde las ubicamos para saber si son ciencias o no. Y entonces nos va a hablar de tres ciencias, tres tipos de ciencias. Nos va a decir, que se quede quieta la cámara, no, porque además me siento, la verdad que hago chiste porque me siento torpe con esto, ni siquiera sé si está saliendo o no, si no sé, veremos cuánto aguanta. Habla de que la clasificación de las ciencias es según interés. Y tenemos tres tipos de ciencias: empírico-analíticas, histórico-hermenéuticas y la tercera es emancipatorias. Perdón por darles la espalda. Y emancipatorias. Las ciencias empírico-analíticas
tienen interés práctico. El interés es práctico. Las ciencias histórico-hermenéuticas, disculpen, tienen interés técnico. Las ciencias empírico-analíticas tienen interés técnico. Las ciencias histórico-analíticas tienen interés práctico. Y arraigan en el lenguaje. Por eso son ciencias hermenéuticas, porque al arraigar en el lenguaje se ocupan del significado de todas las acciones que están analizando. Y emancipación quiere decir libertad, quiere decir liberación. Emanciparse es lograr autonomía, así que todas las ciencias emancipatorias tienen ese interés, un interés emancipatorio. Así que aquí voy a discutir con Habermas. Sí. Las ciencias emancipatorias, como el nombre lo indica, tienen un interés emancipatorio. Yo después les voy a dar una ficha de esto, no el texto entero. Van a tener una ficha de cátedra que es esta en la que me estoy guiando ahora. ¿Por qué empírico-analíticas? Porque al tener un interés técnico buscan un saber técnicamente utilizable. Las histórico-hermenéuticas son prácticas porque buscan un proceso emancipatorio en lo social. Porque buscan un proceso de comprensión en lo social, en las relaciones humanas. Hermenéutica está en relación con la comprensión. ¿Sí? Sí. ¿Podría repetir lo empírico? Digo, las empírico-analíticas tienen un interés técnico porque buscan un saber técnicamente utilizable. Las otras tienen un interés práctico porque el interés práctico está relacionado, anclan en el lenguaje porque está relacionado con la comprensión. En cambio, las emancipatorias, que son críticamente orientadas, están relacionadas con todo lo que tenga que ver con la libertad de las sociedades y del ser humano, por eso son emancipatorias. La discusión, ¿qué dice aquí Habermas? Fíjense que lo que están diciendo las otras es que acá no importa ni en la disciplinar, interdisciplinar, ni transdisciplinar, ni en empírico-analíticas, histórico-hermenéuticas o emancipatorias, en ninguna importa si tienen objeto y método definidos. Definimos a las ciencias en una por cómo produce conocimiento y en la otra por el interés que tienen. Y entonces nos salimos de la definición del positivismo, porque en ambas el planteo es que el positivismo es sostén de la sociedad actual capitalista y no nos está alcanzando este conocimiento para crear una vida mejor que la que tenemos. Habermas dice definidamente que la tarea de las ciencias emancipatorias es la lucha contra el positivismo. Definidamente dice eso. Después él incluye ahí solamente al psicoanálisis y a ciencias críticamente orientadas. Entonces, cuando hablamos de ciencias críticamente orientadas, uno podría decir, la lingüística tiene un objeto, que es el lenguaje, y tiene un método de análisis, y con el método de análisis decimos que la lingüística es una ciencia positiva. Hudson, uno de los iniciadores de la lingüística, hace esto, trata de meterlo dentro de esta estructura. Pero cuando hablamos de lingüística, ¿qué es? ¿Disciplinar, interdisciplinar o transdisciplinar? Nos salimos de que tiene que tener la obligación de un objeto y un método definidos
para ver cómo la lingüística produce conocimiento. Y entonces decimos que tiene un saber científico relevante que puede producir conocimiento desde su propia disciplina individualmente, puede trabajar con otras disciplinas o puede aportar a conocimientos nuevos. Muchas gracias. Y entonces también podemos decir, la lingüística puede tener un interés práctico, un interés técnico, perdón, que es, bueno, puede tener un interés técnico, cuáles son las reglas y cómo se aplican las reglas del lenguaje. Puede tener un interés práctico que esté relacionado con la comprensión, y entonces trabajamos con la semiología y con los significados. Y puede también definir qué tipo de lenguaje usamos y ubicarse en el lugar emancipatorio. Esto no lo dice Habermas, esta última parte la digo yo. Todas las ciencias para mí, no las ciencias, sino aquel que las utiliza o aquella que las utiliza, deciden en cuál de estos lugares se ubican. ¿Sí? O porque tienen una decisión personal, o porque la financiación, como cuando vemos la televisión y vemos las líneas del canal y uno prende Telecentro y que aparece Canal 26, porque está programado para eso, y lo primero que te aparece es todas las noticias contra Rusia por la línea. Eso es línea editorial y una definición. Contra Rusia por la invasión a Ucrania. Y pasamos a C5N y encontramos que hay una línea que, aunque habla de invasión, vamos a comprender a Rusia también, ¿sí? Y entonces es otra línea editorial. Son posicionamientos que después uno tiene que